tus grandes temas, con tus grandes obsesiones, pero te vas varios siglos atrás. ¿Qué encontraste? ¿Por qué irte a los 1600 para contar esta novela, el año en que nació el demonio? Bueno, siempre me interesan partir de nuestros miedos, ¿no? Mis novelas tienen que ver con la violencia, con el abuso, con las cosas que nos aterran y con explorar ahí qué es lo que nos aterra y de qué manera eso nos determina también. Eh, y en este caso me interesaban las figuras de las brujas como un reflejo de los miedos masculinos. Encontré un manual que se llama El martillo de las brujas, que por ejemplo dice eh, eh, que si no tienes, estás acostado con una bruja y no tienes una erección, no es culpa tuya, es culpa de la bruja. Que si te posee el demonio y haces un hijo a una mujer, no es hijo tuyo, es hijo del demonio. De manera que las brujas y el demonio eran perfectamente convenientes para que todos tus problemas masculinos se resuelvan y sean culpa de otra persona y de una mujer. Eh, entonces con esta idea empecé a concebir una historia contemporánea y actual de que debía ser una mujer de hoy y metafóricamente asociada al mundo de la brujería. Ujú. Y ese fue el primer intento, pero conforme iba leyendo y conforme iba investigando sobre las brujas y los demonios, fue encontrando un universo en el siglo XVII que era muy fascinante de recrear, un universo donde todo dependía de Dios o del demonio, ¿no? No era un mundo racional. Ujú. Eh, y en ese sentido era un lugar fascinante para novelar. Eh, Así que en algún momento dije, bueno, la novela tiene que ocurrir ahí directamente, ¿para qué remitirnos ahí desde aquí? Que ocurra ahí de frente. Y en efecto hubo un nacimiento de un niño con dos cabezas, que hoy probablemente llamaríamos un siamés, pero que en el siglo XVII fue considerado el demonio, y entonces eh, me gusta la estructura de thriller, pero no quería que fuese gente que habla como hoy y que piensa como hay hoy en un escenario del siglo XVII, ¿no? Quería una investigación como de verdad habría habido en el siglo XVII, y la investigación habría sido ¿por qué ha nacido el demonio? ¿Qué es lo que eso nos quiere decir sobre nuestra sociedad? ¿No? Y cómo hay manifestaciones de él por todas partes. Y que de alguna manera también en este ejercicio de espejeo, pues tratas muchos temas actuales, ¿no? O sea, desde luego está el tema de la mujer, natural, pero también está pues todo lo que pasa en esta comunidad en la que vives, ¿no? En esta ciudad, corrupción, delincuencia, en fin. Creo que se puede entender también varios hilos con el presente, ¿no, Santiago? Sin duda, aún en esa época, aún ahora culpamos a las mujeres incluso de la violencia que se comete contra ellas. Es un tema legal que sigue siendo actual. Pero incluso nuestra corrupción, que parece irresoluble en América Latina, tiene que ver con que cuando llegaba un virrey, llegaba con toda su familia y su séquito. Y esos ocupaban todos los puestos. Y entonces generaba una situación por la que todo el mundo tenía que querer casarse con ellos si quería acceder al poder. Y luego se iban y venían otros. Entonces el poder nunca estaba basado en leyes, estaba basado en familias. Y eso es también el origen de nuestra corrupción. Muchísimas de las cosas que cuenta siguen ocurriendo. O sea, ahora hay coches por las calles y edificios de hormigón con ventanas de vidrio, pero lo que ocurre dentro de las cabezas y los corazones tiene una gran continuidad con el siglo XVI, XVII. Mm. Y es que al final también, ¿no? La maldad, el bien, pues siguen siendo temas que están ahí, ¿no? O sea, tú que lo has trabajado tanto, ¿cómo lo entiendes, Santiago?
Bueno, para mí es un tema muy interesante y siempre ha sido un tema la distinción entre el bien y el mal. En ese momento era incluso más intenso porque en el siglo XVI no existía la razón. La razón como base del pensamiento todavía iba a tardar en imponerse. Y entonces todo había que explicarlo como una manifestación de Dios o del diablo. Todo tenía que ser explicado por esas dos fuerzas en pugna, ¿no? Que luchaban por conquistar el mundo. Las tormentas las tenía que haber mandado el diablo, las buenas cosechas las mandaba Dios. Y, y, en el caso del personaje de Isabel Flores, eh, toda la novela es una carta de un inquisidor para explicarle al Tribunal de España, para tratar de dilucidar si la manda Dios o el diablo, que eso significa si es una bruja o una santa. Pero no hay ningún análisis racional de esas cosas. Entonces, al final a Isabel Flores la hicieron santa y se llamó Santa Rosa, pero a sus compañeras y otras beatas y seguidoras casi las queman por las mismas cosas que ella hacía, ¿no? Lo que hizo ella con mucha habilidad fue ponerse el hábito de los dominicos. Y de manera que la popularidad, porque las beatas eran muy populares y todo el mundo se les acercaba para que los curen, les den filtros de amor, los bendigan. Entonces toda esa popularidad la trasladó a los dominicos y eso hizo que los dominicos defendiesen su causa y apoyasen que si fuese una santa, ¿no? Que fuese una santa. Entonces, la diferencia entre una santa y una bruja, en ese caso, fue llevar el hábito de una iglesia, de una Ujú. congregación religiosa. Fíjate que es otro de tus temas, ¿no? Siempre la iglesia, la religión, está ahí otra vez, es algo que no te deja de indiferente. Va a ser que soy un novelista muy católico, No, 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 pero es porque al que contrario, eres muy duro. de alguna manera escribo historias de terror y la religión lidia con lo desconocido. Lo que nos asusta es lo desconocido. Y la religión, la católica o la que sea, lidia con lo que pasa después de la muerte, lidia con lo que no entendemos, lidia con, el, con lo que escapa a nuestro entendimiento, ¿no? Con el cosmos. Eh, pero, entonces por eso me parece un tema interesante. No soy especialmente no soy anti-religión. Obviamente la iglesia ha hecho cosas atroces y los estados también han hecho cosas atroces, pero tampoco soy anti-estado. Creo que si esas instituciones reflejan la organización o la fe, eh, pues representan a mucha gente, pero todo poder incluye un daño también, ¿no? Y a mí me gusta explorar ese daño, me gusta explorar el mal que se hace en nombre del bien. Hoy, por ejemplo, y regresando un poco también a la novela, vivimos tiempos donde todo se mueve en noción del bien o el mal, ¿no? No sé si es polarización pero están muy marcados los bandos, ¿no? O sea, otra vez, Sí, otra vez. Entonces no estaba en la época, en la época de tu novela, no era la razón, el origen no estaba la razón como institucionalizada, sistematizada, pero ahora que sí, parece que otra vez estamos perdiéndolas, ¿no? No sé cómo tú percibes este sí, manicaísmo. creo que es una observación muy aguda. Lo que ofrece la democracia es muy avanzado y muy sofisticado. Es la idea de que la gente puede pensar diferente y vivir junta. Y que alguien que piense distinto no es malo, es solo alguien que piense distinto. Y hay cosas en las que estás de acuerdo y puedes negociar y convivir. Lo que pasa es que estamos dejando de creer en la democracia. Por un lado o por otro, por la derecha y por la izquierda. Hay cada vez menos fe en ese sistema. Y lo que reemplaza ese sistema es la lucha del bien contra el mal. Eh, lo que había antes. De otras maneras y con otros nombres, pero en efecto hay el deterioro de la fe en la democracia eh, crea una sociedad en la que solo hay buenos y malos. Y todos creen que son buenos, así que es inevitable que entren en guerra. ¿Es una cuestión de fe? ¿Cómo lo planteas? Hablas de fe en la democracia, ¿es una cuestión de fe? Bueno, la democracia yo creo que no es una cuestión de confianza.
de confianza en que la gente con la que vives es civilizada y tú también, y escuchas sus necesidades y ellos deben escuchar las tuyas. Lo que la reemplaza es una cuestión de fe. Es una cuestión de no sé muy bien por qué, no tengo una razón para decirlo, pero los míos son los buenos Ujú, y los otros son los malos. En realidad es que no hay ninguna razón, es simplemente que son los míos. Y tengo tanto miedo, y como no creo en que los otros vayan a convivir conmigo, los considero maléficos, ¿no? La sí, verdad es que la democracia también implica un grado de civilización que, que, que hay que alcanzar mediante la educación, mediante la cultura cívica. La sociedad polarizada del siglo XVII nadie esperaba que tú compartieses ningún ideal. Yo hablo en nombre de Dios y tú obedeces porque lo dice Dios. ujú. No había ningún debate que tener al respecto, ¿no? Una democracia requiere voluntad de debatir, voluntad de discrepar y de arreglar. Un manual de inquisidores que leí para esta novela decía algo fascinante. Te enseñaba cómo torturar a los sospechosos de brujería, ¿no? O de judaísmo o lo que fuera. Eh, y decía, bueno, él va a decir que no, que es inocente, pero es que los culpables siempre mienten. Así que hay que torturarlo hasta que diga la verdad. Ese sistema lo hemos trasladado. Las redes sociales es un sitio donde nos encanta juzgar, nos encanta decirle al otro que si está bien o está mal. Y si el otro diga lo que diga, pensaremos que miente y lo machacaremos hasta que diga la verdad. Solo que como no podemos golpearlo físicamente, es posible que nunca diga la verdad. Y eso solamente aumenta nuestra ansiedad y nuestra rabia, ¿no? Pero eh, en el fondo creo que es una señal de, 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 de inseguridad, de no ser capaces de ganar, de tener una discusión, menos de ganarla, y por lo tanto de querer imponerse, ¿no? Eso era la base del poder en el siglo XVII. Lo que justificaba la conquista española, lo que lo legitimaba, era que venían de un Dios poderoso, y que su Dios era más poderoso y que eso te daba autoridad para gobernar. Y eso era aceptado también por todas las poblaciones, ¿no? Eh, la gente suele hablar de la conquista como si hubiese unos españoles y todos los demás. Eso es falso. Para un tlaxcalteca, un español era tan extranjero como un azteca, y para un chanca, tan extranjero como un inca. Cuando llegan esos españoles, los sustenta buena parte de la población local, al menos en su llegada, porque tienen armas, tienen barcos, tienen caballos, entonces parece claro que su Dios es muy poderoso. ¿Por qué te vas a poner del lado del perdedor? ¿No? Eh, esta, este efecto parte de una noción predemocrática del poder. Gobiernas porque eres poderoso, no porque eres justo. Y, y esto, estamos recuperando eso. Estamos recuperando el machacar con nuestro poder, el poder de nuestra masa al que sea, sobre todo al que sea diferente, sobre todo al que tenga una idea individual, al que no sea clasificable dentro de nuestros, aceptable dentro de nuestros dogmas, ¿no? Stephen King dice que los monstruos de cada época, los que no están de moda, pero los que más proliferan en determinadas épocas, reflejan los miedos de determinados momentos. ¿Qué miedos, qué monstruos reflejarían ahorita nuestro presente? Bueno, yo diría que hoy en día volvemos a tener miedo de los que, unos de otros, volvemos a tener miedo de los que piensan diferente, de los que creen en algo diferente. Eh, Cada vez más bien los monstruos de todos son todos los demás. En el Perú es un caso claro de una sociedad que no es capaz de llegar a ningún acuerdo, porque ya nadie confía en nadie, porque todos creen que todos los demás son monstruos. Y eso termina por empujarnos a todos al abismo, ¿no? Por convertir las sociedades en sociedades monstruosas. ¿Qué solución ves en Perú ahora que visita tu país? ¿Cómo llegar a reconciliación? ¿Qué pasará? Pues tendríamos que votar o poder votar por gente que no fuesen delincuentes, asesinos, violadores, acosadores, pero eso hacemos.
No hay ninguna democracia que pueda, o sea, el sistema no ha fallado, es que todos hemos ido votando a izquierda o derecha por mafias y, eh, y esas mafias han ido modificando el sistema político hasta que ya no hay manera de, de quitárselas de encima. No sé cuál sea la solución, ojalá lo supiera.